Hola amigo, quiero desearte feliz Navidad hoy. Qué maravillosa fecha. En todo el mundo las personas reconocen el nacimiento del Salvador. Tengo un mensaje que compartirte en los siguientes minutos relacionado con la Navidad, pero este no es el típico mensaje navideño. Entonces, te advierto desde ahora que te bendecirá y te desafiará. Te espero. Hola, soy Bailey Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Como dije, es la Navidad hoy y cómo amamos la Navidad. Aquí en mi país, en los Estados Unidos, celebramos la Navidad tradicionalmente dándonos regalos unos a otros. Eso comienza al reconocer el regalo original que fue dado, que es el Hijo de Dios. Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que dio. Tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo el que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna, es tener vida eterna. Ahora Dios dio a su Hijo, pero no lo dio para que Jesús pudiera venir y ser parte de alguna fiesta. Él dio a su Hijo al mundo. Pienso seguido en esto. Jesús existió con un Padre en la eternidad pasada, en perfecta relación, perfecto amor, perfecta felicidad, perfecta unidad. Y luego, el hombre, que es creado a imagen de Dios, pecó, el mundo está sumido en la oscuridad, y Dios tiene un plan para rescatar al hombre. El pecado debe ser juzgado. El pecado tiene que ser expiado. En lugar de que el azote de la justicia de Dios y su ira contra el pecado viniera sobre nosotros, envió a un sustituto, envió a su Hijo. Era un misterio. La Biblia dice que nadie entendía lo que Dios hacía. Los ángeles no entendieron. El diablo seguro no lo entendió. De haberlo entendido, no habría crucificado al Señor de la gloria. Los discípulos de Jesús entendieron por qué vino después de la resurrección. Pero imagínate, en el salón del trono en el cielo están el Padre y el Hijo a su diestra y están susurrando en voz baja, y esta es mi imaginación, y veo este largo pasillo hacia el trono. Hay ángeles estacionados a cada lado en todo el trayecto. Hay algo diferente. Hoy hay algo diferente en este momento que nunca sintieron jamás. Hay una solemnidad que no habían sentido jamás. Veo al Padre y al Hijo hablando, como dije, en voz baja. Imagínate a los ángeles intercambiando miradas a través de un pasillo como... ¿Qué sucede? ¿Entiendes? No lo saben. Jesús lo veo sacudiendo la cabeza. Levantándose lentamente por la presencia del Padre, comienza a caminar por ese corredor de nuevo. Los ángeles los veo, están firmes y dicen: ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Jesús camina hasta el final de ese corredor. Veo estas dos grandes puertas. Él se acerca, pone una mano en una de las puertas y mira atrás para ver al Padre por última vez, y cuando ve atrás, de repente desaparece. En ese momento es concebido en el vientre de una virgen llamada María. La acaba de visitar el ángel Gabriel y él le declara, le dice: darás a luz al hijo del Altísimo. Y ella dice: hágase en mí según tu palabra. En ese momento, Jesús, que estaba en el cielo, que preexistía con el Padre, de repente es concebido en su vientre y con el tiempo nace como un bebé humano. Él es todo Dios, pero es todo hombre. Y él no nació en un palacio para ricos e influyentes. Vino al mundo
en un establo. Algunos dicen que era una cueva, que era una cueva natural o algo que estaba hueco en la roca o el establo donde guardaban animales y cuando nació fue acostado en un comedero, en un pesebre. Fue criado por este pobre carpintero y su madre. En la oscuridad terminó viviendo en Nazaret. Y escucha, eso era, como decimos, en las zonas marginadas. Dios dio a su Hijo porque nos amó mucho. Piensa en a quién se lo dio, a quién nos lo dio. Jesús vino a este mundo quebrantado y pecaminoso como uno de nosotros. Y fue llevado por manos crueles, por manos injustas, por manos celosas, sometido a un juicio falso, golpeado sin misericordia y crucificado. Ahí en la cruz, suspendido entre el cielo y la tierra, Dios cargó el pecado del mundo sobre su Hijo, y su Hijo, su ira contra nuestro pecado, recayó sobre Jesús y Él murió bajo el peso de nuestros pecados. Después de 3 días y 3 noches, los reclamos de justicia eterna fueron satisfechos y Dios resucitó a Jesús de los muertos. ¿Sabes? Nunca entenderemos, ni siquiera creo que en toda la eternidad, no entenderemos del todo las profundidades a las que Cristo llegó para redimirnos. La Biblia dice en Isaías 53, ese gran capítulo redentor del Antiguo Testamento, que Dios literalmente hizo que el alma de Jesús fuera una ofrenda por el pecado. Su alma se convirtió en ofrenda por nuestros pecados. Jesús habló de Jonás. Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nunca sabremos del todo lo que pasó y nunca sabremos con certeza el peso y la plenitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo. Quiero leerles Romanos capítulo 5, versículo 6. Quiero que piensen en esto. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Ciertamente, por un justo, alguno morirá. Pudiera ser que alguno os hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Quiero que pienses en esto. Cuando estábamos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Estábamos sin fuerzas y éramos impíos. No éramos como Dios. Estábamos sin fuerzas. No teníamos la fuerza para redimirnos solos. No teníamos la fuerza para solucionar el problema. No teníamos fuerzas para limpiarnos. No pudimos volvernos como Dios. Nos volvimos impíos. Cuando éramos impíos y sin fuerzas para redimirnos, para levantarnos, para arreglarnos, Cristo murió por nosotros. Continuó y dice que Dios demostró su amor hacia nosotros cuando aún éramos pecadores. Estábamos perdidos en nuestro pecado. La paga del mundo es la muerte. Éramos por naturaleza, la Escritura dice, por naturaleza, hijos de ira. Cristo murió por nosotros. Dios envió a su Hijo cuando éramos pecadores. Luego dice, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Piénsalo. Estábamos sin fuerzas. Éramos impíos, éramos pecadores y éramos enemigos. Enemigos de Dios. El pecado es una ofensa a Dios personal. Pero más que eso, éramos enemigos de Dios porque estábamos en guerra con Él, peleando por el señorío de nuestras vidas. Estamos determinados a vivirla a nuestra manera. Seríamos amos y comandantes de nuestras vidas. Fuimos creados para adorar a Dios. Fuimos creados para someternos a Dios, para andar con Dios, amar a Dios. Pero la humanidad decidió que no. Todo se remonta al jardín. Cuando la serpiente tentó a Eva y tentó a Adán, que estaba ahí, dijo, oye, si tomas de este árbol del conocimiento del bien y el mal, serás como Dios. Puedes decidir por ti mismo qué está bien y qué mal. Puedes decidir por ti mismo lo correcto y lo malo. ¿Quién dice que Dios puede establecer límites en tu vida? ¿Quién dice que Él tiene el derecho de decirte lo que está bien o mal? ¿Quién dice que Él puede levantar vallas y barreras para ti?
Dios reclamó el derecho exclusivo de ese árbol. Dijo: Adán, Eva, si violan esta única norma, esto es lo único a lo que reclamo derechos exclusivos. Te doy el mundo, te doy todo lo demás. Gobiérnalo, reina sobre ello. Sean fructíferos, multiplíquense, disfrútenlo. Pero yo soy su creador, y solo yo tengo la sabiduría y el corazón para distinguir el bien del mal, lo correcto de lo malo. Eso es algo que yo solo decidiré. Adán decidió: no, yo seré como Dios también. Voy a decidir yo mismo el bien y el mal. Ha sido el problema desde entonces. Los seres humanos han luchado contra Dios, peleado contra Dios. No, voy a ser mi propio Señor. Amigo, cuando llegamos a Cristo, debemos creer en nuestro corazón que Dios lo resucitó de los muertos y confesarlo con los labios como Señor. Y Señor significa jefe, significa maestro. Jesús murió por nosotros siendo enemigos de Dios. Estamos peleando en guerra con Dios por el señorío de nuestras propias vidas. Un pensamiento interesante. Déjame leerte un par de versículos más y quiero compartir algunos pensamientos e ilustraciones. ¿Quieres? Segunda de Corintios 5:19. Esto es de la Biblia clásica amplificada. Dice: era Dios personalmente presente en Cristo, reconciliando y restaurando el favor del mundo consigo mismo, no imputando ni teniendo contra los hombres sus transgresiones, sino anulándolas. Me encanta. Dios estuvo personalmente presente en Cristo, reconciliando y restaurando el favor del mundo consigo mismo, no teniendo contra los hombres sus transgresiones, sino anulándolas. Quiero que lo pienses, mantén estos pensamientos en mente, porque tengo un lugar al que quiero llegar con esto. De nuevo, esta es nuestra temporada navideña y nos damos regalos unos a otros, y Dios nos dio el regalo supremo. Él nos dio a su Hijo, pero Él nos dio a su Hijo cuando éramos enemigos, cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores. Él canceló nuestro pecado. Él nos reprochó nuestro pecado. Déjame leerte Efesios capítulo 4. Este es el versículo 32. Dice: sean bondadosos unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como Dios también los perdonó en Cristo a ustedes. Y piénsalo, Dios nos perdonó cuando éramos impíos. Él nos perdonó cuando éramos pecadores. Aquí dice: sean bondadosos y misericordiosos, perdona como fuiste perdonado. Vamos al capítulo 5 de Efesios, los siguientes versículos, el 1 y 2. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ahora empieza diciendo: sean imitadores de Dios como hijos queridos. Los hijos imitan a sus padres. Tuvimos una celebración en nuestra casa ayer. Los hijos estuvieron, los nietos, algunos de ellos, algunos no pudieron estar ahí. De hecho, no están en el estado por ahora, pero uno de los nietos, y nuestro pequeño Liam, él me llama papá. Estaba bromeando con él y él me respondía todo lo que yo le decía. Estaba imitando a su abuelo. Bueno, los nietos imitan a sus abuelos, los niños imitan a sus padres. Recuerdo cuando nuestro hijo mayor Harrison era un niño pequeño, estaba en su silla, tal vez tenía, no sé, 2 años. Y no pretendo ser grosero, pero quiero ilustrar el punto. Solo estábamos Harrison y yo en el auto. Y bajé la ventanilla y escupí por la ventana. La volví a subir, vi atrás y Harrison me miraba y estudiaba. Se dio la vuelta y escupió. Igual que papá, solo que su ventanilla no estaba abajo. Había saliva sobre la ventana. Bueno, entendí en ese momento que el niño me estaba imitando. Será mejor que cuide cómo actúo, cómo hablo y qué hago. La Escritura nos dice que seamos misericordiosos, que perdonemos y que amemos como hemos sido amados. Que imitemos a Dios, que amemos como Dios ama. Y me doy cuenta de que es una tarea muy difícil. Escucha estas palabras de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34. Él dijo: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman unos a otros.
Y Él no solo dijo que nos amáramos, dijo que debemos amarnos como Él ha amado. Debemos amar con el mismo tipo de amor. Ahora, poniendo eso en contexto de lo que hablamos, Dios tanto amó al mundo. Esta es la historia de Navidad, que dio a su Hijo. Dios nos perdonó, Él canceló nuestra deuda, pero lo hizo cuando éramos enemigos, cuando no lo merecíamos, cuando estábamos sin fuerzas, no teníamos la capacidad de cambiarnos solos. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. Necesitamos hacer lo mismo por otros. Ese es tu pensamiento navideño. Quiero que te quedes conmigo. No debemos buscar venganza o regocijarnos en secreto cuando alguien que no nos agrada cae. Necesitamos mostrarle al mundo cómo es realmente Dios. Había un viejo predicador que teníamos en la iglesia hace muchos años y no estoy muy seguro, pero sospecho que ya lleva en el cielo algunos años, si no, tendría cerca de 100 años, tal vez más que eso, incluso podría tener 110 años ahora. Pero él compartió esta historia y hasta donde imagino, esto habría sido a finales de los 30. Estaba en Arizona y no sé cómo pasó, pero terminó con una comarca apache en un área pequeña. Había una aldea en un área remota, casi desconocida. Dijo que ni siquiera tenían electricidad allí. ¿Y cómo llegó ahí? No estoy seguro, pero dijo, ni siquiera podía conducir mi camioneta hasta ahí. Debía estacionarme y luego caminar para llegar a donde este asentamiento apache estaba. Dijo, los encontré, fui a predicarles el evangelio. Dijo, pero nadie hablaba inglés. Al menos no dejaban entrever que hablaban inglés. Dijo, finalmente encontré a un niño de 10 años y estaba ebrio. 10 años y ebrio, pero hablaba inglés. Él dijo, él se convirtió en mi intérprete y usé a este niño de 10 años que obviamente estuvo bebiendo para decirle a su pueblo por qué estaba ahí. En términos rudimentarios, dijo, sí, compartí el evangelio con ellos, les dije que Dios nos amaba tanto, que dio a su Hijo para cancelar nuestros pecados y que Él nos cambia y pone esa naturaleza de amor dentro de nosotros. Volví ahí y usaba a este pequeño. Fui ahí durante el año siguiente, creo que sí, y compartió el evangelio con ellos, pero dijo, eran las personas más groseras que haya conocido. Dijo, parecía que se esforzaban por ser crueles conmigo. Dijo, pero sentí que Dios quería que yo estuviera ahí. Cuando salía, me paraba al lado de mi camioneta. A veces me alejaba y me estacionaba lejos y lloraba. Y decía, Dios, no quiero volver ahí. Esa gente es mala. Son malvados, son duros y groseros conmigo. Y Dios le decía a mi corazón, Hijo, abre tu corazón ante mí, pero nunca dejes que te vean así. Él dijo, derrama tu corazón ante mí, y yo ministraré a tu corazón, te sanaré, pero sigue yendo y muéstrales el amor a Cristo. Él volvió ahí al menos semanalmente, por casi un año. Él iba ahí y compartía el amor de Cristo sin respuesta, sin respuesta. Dijo que eran malos y crueles. Puede que haya pasado menos de un año, tal vez 9 meses, algo así. Él dijo, un día el pequeño dijo, están celebrando una reunión de consejo y estás invitado. Él dijo, ¿en serio? Y fue muy inusual porque nunca lo invitaban a nada, él solo era rechazado. Y de nuevo las personas se desvivieron por ser crueles con él. Él dijo, me encontré debajo de una vieja tienda haraposa, sin electricidad, y había una fogata ahí. Solo tenían tocones de madera para sentarse, me indicaron que me sentara en uno. Y el líder, el jefe, de repente me señaló y empezó a hablar en apache. Dijo, no entendí nada de lo que decía. Dijo, luego comenzó a llorar y se arrodilló. Entonces alguien más me señaló y no entendí lo que decían. Se arrodillaron y dijo, las personas en toda esa tienda lloraban. Le pregunté al pequeño intérprete, ¿qué está pasando? Él dijo, bueno,
Tú no lo sabías y no se me permitió decírtelo. Pero cuando viniste y les hablaste de Jesús y que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo y que ha derramado amor así en nuestros corazones y que podemos amar así, dijeron es la mentira más grande que hemos oído. Toda la tribu aquí, toda nuestra población, este grupo de personas, todos acordamos probarte. Todos durante los últimos 9 meses o 10 meses, todos han hecho todo lo posible para ser crueles contigo y groseros contigo porque dijeron que no es posible que alguien pueda amar como tú dices. Dijo, pero después de todos estos meses, has sido amable. Nos has amado a pesar de la forma en que te tratamos. El jefe dice que tu mensaje es cierto y lo acepta y ha abierto su corazón a este Dios del que hablas. Creo que casi todos ahí entregaron su vida a Cristo, incluyendo al pequeño, que terminó convirtiéndose en predicador ambulante, por cierto. ¿Qué fue lo que abrió el paso? Fue el amor de Cristo. Que esta Navidad sea un tiempo de restauración de las relaciones rotas, así como Dios restauró la relación rota con la humanidad. Tal vez haya algunas relaciones que puedas amar, igual como Cristo te amó, y ver esa relación restaurada. Me encanta el libro de Filemón. Solo hay un capítulo en él. ¿Quieres leer un breve capítulo del Nuevo Testamento? Y del Nuevo Testamento es el libro de Filemón. Filemón era un cristiano rico. Tenía una casa, una iglesia en su casa, y tenía un esclavo llamado Onésimo. Onésimo, aparentemente, por lo que leemos en las Escrituras, robó a Filemón, le robó y luego huyó para perderse entre la multitud de Roma. Huyó a la ciudad de Roma. Bueno, algo salió mal. Onésimo, al parecer, fue arrestado. Lo mandaron a la cárcel. Y adivinen quién era su compañero de celda. El apóstol Pablo. Pablo se refiere a ello en el libro de Filemón. Él se refiere, llama a Onésimo, hijo mío, a quien engendré en mis cadenas. Y Pablo lleva a Onésimo a Cristo, ahí en prisión. Pablo continúa, habla de ello y dice, él tiene mi corazón. Dice, antes no te era provechoso, pero ahora te será de provecho. Es interesante. La palabra, el nombre Onésimo significa provechoso. Pablo está haciendo un juego con su nombre. Dice, él no te era provechoso, pero ahora hará honor a su nombre. Pablo, de hecho, envió a Onésimo a Filemón con la carta de Filemón que está en nuestra Biblia. Imagínate a Onésimo apareciendo a la puerta y Filemón le dice, ¿qué haces aquí? Me robaste, te escapaste. Filemón dice, ten, esto es de Pablo. Perdón, Onésimo dice, ten, esto es de Pablo. O comienza a leer la carta. Y Pablo dice, quiero que lo perdones y si debe algo yo lo pagaré. Y él dijo, pero solo quiero recordarte que me debes tu vida, Filemón. Muy interesante, se restableció la relación entre Filemón y Onésimo. Pablo le pidió a Filemón que amara como Dios lo amaba a él. Filemón, tus pecados te fueron perdonados, has sido amado por Dios. Ahora quiero que extiendas ese amor a Onésimo. Antes no era útil, pero si lo amas, será muy útil. Filemón lo perdonó y lo amó. ¿Sabes qué? La historia nos dice que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia de Éfeso. Fue amado hasta la grandeza. Puedes amar a las personas hasta la grandeza, amigo, puedes. Y fui pastor asistente por un par de años en una pequeña iglesia y el pastor había invitado a un chico que estaba involucrado en el mundo del rock and roll, muy famoso, a venir a la iglesia y había aceptado la invitación. Estábamos muy emocionados por esto. Íbamos a invitar a toda la comunidad a que fuera. Y habíamos impreso volantes de que tal persona vendría y compartiría su testimonio. Nos emocionamos, tendríamos muchas otras iglesias involucradas. Y el día previo a llevar a cabo la reunión, este chico llamó y dijo, oye, por cierto, ¿qué tan grande es su iglesia? Le dijimos, pues en un buen domingo serán unas 120 personas. Dijo, no voy a ir, es muy pequeña. Eso fue todo, colgó el teléfono. Entonces, después yo y otro chico tuvimos que cubrirlo, hicimos una predicación en equipo en lugar de él. Las personas vinieron, estaban decepcionadas, pusimos folletos por toda la ciudad y
Eso me enfureció por dentro, me molestó. Dije algunas cosas muy desagradables sobre el chico. No debía hacerlo, pero lo hice. Y eso se quedó grabado en mí. El pastor dijo: Bayless, debes perdonarlo. Dijo: él crecerá, solo es inmaduro. Él crecerá, démosle gracia, perdonémoslo. Y le dije: tienes razón, y lo perdoné. Aprendí una lección viendo al pastor y cómo amaba. A pesar de que lo pusieron en una posición difícil, tuvo que levantarse y retractarse delante de las personas. Lo siento, hicimos publicidad, no va a venir. Y solo dijo que no vendría, no dijo: esta rata nos abandonó de último momento. Él no hizo eso. En serio, aprendí una lección años después. Ahora, lo interesante de ese chico, sigo siendo igual, por cierto, el chico del rock and roll que se volvió cristiano. Continuó con la misma actitud arrogante. Perdió todo su dinero, perdió su salud y perdió su matrimonio. Tocó fondo. Todos oímos eso. Fue algo triste, pero en fin, años luego, después de que él pasó por todo eso, fui a una reunión y estaba haciendo la música especial. Había sido restaurado, estaba arrepentido, cambió su corazón y compartió un poco en la plataforma. Dijo: yo solía ser de tal o cual manera. Dijo: fui arrogante y no iba a reuniones si era una iglesia pequeña o algo. Me he arrepentido y me he humillado ante Dios y estoy muy agradecido de ir a cualquier parte que Jesús me envíe. Me quedé asombrado al verlo, que había crecido en gracia, que había madurado espiritualmente. Siento que el amor de ese pastor lo ayudó a crecer a semejanza de Cristo. Quiero decirte algo: el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón y ha sido derramado en mi corazón. Podemos amar como hemos sido amados. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que pudiéramos ser redimidos, para que ese mismo amor fuera derramado en nuestros corazones. Que esta sea la identidad de esta Navidad para ti. Que ames a los desagradables, que ames a los que no lo merecen, que ames a los indignos, que ames a tus enemigos, que hagas el bien a los que te persiguen, que bendigas a los que te maldicen. Ahora, una cosa es confiar en una persona y otra perdonar a la persona. El perdón es inmerecido, es un regalo que se da. Claro, la confianza hay que ganarla. No queremos mezclar ambas cosas. Pero se puede amar. No querrás que la amargura se apodere de tu corazón. La amargura es como el ácido, hace más daño al recipiente en el que se almacena que al objeto sobre el que se vierte. No te conviertas en un creyente cínico. Ama como Dios ama. Quiero decirte, amigo, Jesús te ama. Bendiciones. Agradecemos a los amigos y donadores que hacen posible este programa. Para más información e inspiración, visita baylessconley.com. Oramos para que la bendición de Dios te acompañe siempre.